Gloria al Rey. Yo le creo a Dios, no sé si tú le crees, pero yo le creo a Dios. Es importante creerle. Cuando usted le cree a Dios, usted actúa, usted acciona como aquel que cree. El que no le cree a Dios vive desganado, vive desalentado y nunca actúa como debe de actuar. Si Dios te dio a ti una palabra, créela. Dios dio una palabra hace 6,000 años atrás, que Dios dio una palabra. Y 4,000 años después, esa palabra se cumplió. Esa palabra se cumplió. Y esa palabra hoy día estamos nosotros celebrando que esa palabra se hizo carne. Y esa palabra el enemigo ha tratado de tergiversar. Y ha hecho todo lo posible por tratar de eclipsar, de opacar, de empañar la gloria del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y Jesús, si usted no se quiere poner viejo, mantenga a Jesús todo el tiempo vigente en su corazón. Ese nunca se ha puesto viejo. Se prometió de él, se cumplió y ahora él prometió de que iba a regresar. Los ortodoxos dicen que él nació el 6. Los romanos dicen que nació el 24 de diciembre. Y ha habido una diversidad porque Gregorio XIII, que era un cronólogo, también papa, reorganizó lo que se llama el calendario que nosotros nos regimos, que es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano, que es el calendario, es conforme al calendario gregoriano. El calendario gregoriano tiene 4 años atrasado del calendario lunisolar, que es el que se rige el pueblo de Dios. ¿Usted entiende? Entonces, cuando nosotros calculamos, siempre los años proféticos habla de 30 días de un mes. Y por ello el número de Dios siempre da exacto. Y es importante que usted no se deje confundir. La Navidad es más que lo que el mundo quiere presentar. La Navidad es mucho más que eso. No es color rojo, no es asunto muy bonito, el trasfondo excelente. Todo eso no es la Navidad. Eso es lo que se llama una rama, un fruto de lo que es la Navidad. Se está mostrando ciertos colores alegres, etcétera, etcétera, etcétera. La Navidad tiene un propósito mucho más allá. El viernes pasado hablábamos que la Navidad, que significa natividad, y natividad significa nacimiento. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando hablamos de Navidad, nosotros debemos estar claros que cuando Jesús vino a esta tierra, conforme a los judíos, el único que podía proyectar la verdad de Dios era el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, el encargado de proyectar la verdad de Dios, ninguna persona que no fuera engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo podía proyectar la verdad. Jesús, la verdad de Dios, reposó en el útero, en el vientre de María. La verdad de Dios fue traída por el Espíritu Santo. La verdad de Dios fue traída por el mismo Dios. Y la verdad de Dios reposó en el vientre de una mujer muy humilde, por cierto. Yo no sé si estamos aquí. La verdad de Dios reposó en esa mujer. Y no solamente la verdad de Dios, al reposar en esa mujer y ser traída por el Espíritu Santo, no solamente la verdad de Dios reposó ahí, sino más bien que la verdad de Dios se iba a encargar. El que trajo a Dios hecho hombre en el corazón, en el vientre de María, también se encargaría de convencer a aquellos que estaban alrededor de ellos de que el Dios eterno se había encarnado y había venido a esta tierra en carne y hueso. No me están entendiendo. Que había venido a esta tierra en carne y hueso. Cuando nosotros estamos atendiendo nuestras andanzas, cuando nosotros estamos atendiendo nuestros negocios, los grandes hombres de la historia, los grandes intelectuales de estos tiempos, los grandes científicos de todos los tiempos, ellos no están atendiendo si Dios viene o si Dios no viene. Ellos están atendiendo su ciencia,
Por allá en Suecia y en un lugar llamado en Bruselas hay un computador y están los científicos, los físicos más prominentes de toda la Tierra. Y hay una competencia entre Cabo Cañaveral, científicos de aquí de la NASA, con los científicos de la Unión Europea. Y hay una competencia a ver quién tiene más ciencia de ambos. Y usted observa que ellos con toda su ciencia no están atendiendo si Dios está en el asunto, sí o no. Are we here? Oigan esto. Habían hombres, dice la Biblia, unos pastores que estaban pastoreando, atendiendo, no pastoreando lo que yo estoy pastoreando, ovejas del Señor, sino pastoreando ovejas normal en sus andanzas, en sus quehaceres. Pero ellos fueron mucho más sabios y son mucho más sabios. Usted mucho más sabio que los que están en el Cabo Cañaveral, o los que están allá en Bruselas, o los que están allá en Suecia, los que están en esos grandes lugares donde están los físicos prominentes de esta tierra. Porque usted no solamente ha dejado de atender los negocios suyos, sino usted está atendiendo su negocio, pero está atendiendo los negocios del Señor. Porque usted está aquí presente en este día. Y eso es lo importante, que nosotros debemos de entender. Ellos podrán ser mucho más inteligentes que nosotros, podrán tener mucho más conocimiento que nosotros, pero no son más sabios que nosotros. Porque la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y si tú le temes a Dios, tú eres sabio. Los pastores estaban en sus quehaceres, estaban en sus andanzas, estaban atendiendo los negocios del Señor. No estaban atendiendo solamente su negocio. Estaban observando que quizás mientras observaban que una de las ovejas se desvió, observaron como un celaje diferente. Y cuando observaron el celaje diferente, se dieron cuenta que había nacido el Salvador del mundo. E inmediatamente tornaron su alabanza, no tornaron su alabanza que eran expertos en asuntos de ganados ovejunos, sino más bien que tornaron su alabanza en la adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ellos no comenzaron a criticar de cómo había venido el Salvador. Ellos no comenzaron a criticar nada de eso. Jesús viene en el momento más exacto que tenía que venir aquí a la tierra. Viene en el momento en donde ya tenía que cumplirse el cumplimiento que Dios había proyectado. Y llega en el momento en el cual los césares romanos tenían su control. Usted sabe que Dios permite y permitió que el imperio romano, en la cual intelectualmente se había desarrollado porque había conquistado al greco, entonces el imperio griego, que era el imperio con la capacidad intelectual, llega el imperio romano y no solamente con la capacidad que asimila de los griegos, sino más bien, entonces le llama cultura greco-romana. Ellos eran expertos en asuntos de caminos, de asuntos de carretera. Por eso el imperio romano se expandió tanto, se extendió tanto, y al extenderse tanto el imperio romano, ellos acabaron con la piratería y con los robos que había a nivel internacional. Había muchos mercenarios en diferentes naciones y los romanos acabaron con todo eso y trajeron lo que se llama la paz al mundo. Pero esa paz sin Jesucristo no tiene valor. ¿Por qué usted cree que ellos se llamaban César y Augusto? No eran nombres, no eran solamente pronombres sustantivos, sino más bien eran adjetivos calificativos. César, el que gobierna los mares, no está aquí el papá tuyo. El representante de Júpiter, de Olimpo, de Zeus, el dueño de Europa, el dueño de Asia. Y como era Asia y Europa que se conocía en ese entonces, por ello le llamaban el dueño de Asia y de Europa. Si se hubiera conocido América, también el dueño del mundo entero. ¿Usted entiende? Augusto, el reverenciado, el sublime, el honrado, el venerado. En otra palabra, eran dioses en semejanza de hombre.
Cuando Cristo llega, hay una competencia, hay un problema, hay uno que está demandando adoración. Me gustaría que el Señor me permitiera trasladarme a la infancia de Jesús y a cómo María observar a Jesús crecer. Los primeros caminos, los primeros pininos que dio Jesús, cómo Él gateó, cómo Él caminaba. Me imagino que cuando María estaba dando a luz, hubo un silencio también. Ella dejó de llorar, dejó de pujar. Y María lo primero que hizo fue que puso su criatura al lado de ella, le dio calor porque estaba en un vertedero de animales y comenzó a cuidar a eso que Dios le había dado. Los hijos son un regalo de Dios y nosotros tenemos que cuidarlo. Y ella entendió que había sido un regalo que Dios le había dado, pero ella no entendió que el regalo que Dios le dio era el mismo Dios. A veces nosotros no entendemos eso, que el regalo que Dios le había dado era el mismo Dios. María no se quejó de que tenía que nacer. Tú siendo Dios, mira donde tú naces. Déjame ver si puedo encontrar aquí. Busquemos rapidito en Lucas capítulo 2 y el verso 21. Observe el verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cumplidos los 8 días, vamos a seguir leyendo para luego dar el sentido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo, o para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 3 puntos. Oye, 3 puntos aquí vamos a analizar. Verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 4 puntos. Y por tanto darle el sentido a esto para nosotros poder entender la magnitud de obediencia que esos padres tomaron e hicieron, porque Dios elige a María y a José, 2 personas completamente humildes, 2 personas que no cuestionaron para nada a Dios. ¿Usted cree que si nosotros, como somos personas que usamos nuestro raciocinio, nuestro juicio, nuestro sentido, hay escándalos que suceden en nuestras vidas que uno quisiera evadirlo? Hay cosas que suceden en nuestras vidas que uno quisiera no enfrentarlo. José tiene que enfrentar un escándalo, que ese escándalo le trajo consecuencias aún al mismo Jesús. El nacimiento de Jesús siempre acusaban de que su madre le había pegado los cachos a su padre. E inclusive lo observamos en los evangelios, dice: nosotros no somos hijos de cuerno. Así mismo le decían a Jesús. No voy a hablar una palabra muy técnica, lo voy a hablar claro para que usted entienda. No somos nosotros hijos de infidelidad, le dijeron a Jesús. Usted lo busca en Juan capítulo 8, usted la observa. Nosotros no somos hijos de fornicación, no somos hijos de fornicación. Y Jesús, sus padres obedecieron todo lo de la ley. Si usted observa el verso 21, nos damos cuenta, dice cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. 8 días. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo llama el Señor a un hombre llamado Abraham? Él se llamaba Abraham. ¿Era Abraham judío o era Abraham gentil? ¿Cómo era? ¿Y por qué Dios habla de que Abraham tenía? Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será para señal del pacto entre mí y ustedes, dice el Señor.
y de edad de 8 días será circuncidado. Leo en Génesis 17, 11 al 14. Todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de compromiso. Cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de pureza. Cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de rompimiento. Cuando hablamos de circuncisión, el día número 8, estamos hablando de nuevo comienzo. Cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de eternidad. Cuando hablamos de circuncisión, nosotros estamos hablando de conversión. Cuando hablamos de circuncisión, estamos hablando de dejar el viejo hombre y comenzar una nueva relación con Dios. Por ello el Señor lo hace en tiempo en que Él era, que todavía era un niño, enseñándonos a nosotros que Jesucristo no tenía necesidad de esas cosas, pero Él, para darnos ejemplo en todo, a nosotros nos da ejemplo con algo vivido. En otras palabras, el evangelio es más allá que hablar de Dios. El evangelio hay que vivir lo que uno está hablando. Y observamos que cuando Abraham recibe esta instrucción, Abraham no tenía todavía a Isaac. Y en el capítulo 21 observamos que tan pronto le nace Isaac, a los 8 días lo circuncida. ¿Cuestionó Abraham a Dios? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió el pacto de la circuncisión con Dios? Si usted lee el capítulo 17, comenzando, dice que tenía 99 años. Y Abraham se circuncidó a los 99 años. ¿Por qué habla del nacido en casa y del extranjero? En otra palabra, aunque tú hayas nacido en el evangelio, por ejemplo, Isabela, Samuel, no se sabe si es de Boston o de los Yankees, pero Samuel se está peleando por eso, según el abuelo de él, por el otro lado. Samuel, también está Gabriela, los que han nacido en el Señor, cuando ellos tengan tiempo y tengan el conocimiento, tienen que recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, porque ellos tienen que confesar a Cristo, porque sin confesar a Cristo no hay ni perdón de pecado ni hay salvación. En otra palabra, la salvación es algo que usted tiene que recibir al Salvador. No es algo que porque yo sea de la herencia, del linaje de mi papá o de mi mamá, porque ellos han servido al Señor por casi 50 años, yo soy salvo porque ya ellos son salvos. Priscila tuvo que confesar a Jesucristo para poder experimentar la salvación. Si no, se hubiera perdido. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo es circuncidado ¿en qué día? Al 8º día. El verso 22, observamos, déjamelo ahí el mismo 21, el 21. Dice que cumplidos los años que y pusieron por nombre Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le ponen por nombre Jesús? ¿Por qué no le pusieron Emmanuel? Porque muchas veces se hablaba de Dios con nosotros y se habla. En estos días me mandaron un chat que llama un asunto en el WhatsApp. Y cuando veo, yo le doy y veo, digo, pero esta mujer como que me conoce. Y era Talía, cantando una canción que sabía cielo. Buenísima, una cosa lindísima de Navidad. Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que no es el Jesús que yo estoy proyectando. Muy bonito, porque yo no estoy hablando como me dijo un loco, tú crees que lo bueno no va a secar, y lo que está a la vista no necesita pejuelo. Eso no necesita pejuelo. Lo que está bien, aunque sea quien sea que lo haga, pero está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos al nombre de Jesús, estamos hablando que Dios es salvación. Y cuando hablamos de Dios es salvación, hay que activar esa salvación, hay que asirse esa salvación, hay que agarrarse a esa salvación. No solamente decirlo en forma pasiva, sino hay que decirlo en forma activa.
hay que activar lo que Dios está haciendo y quiere hacer en ti. El cual le había sido puesto por él antes que fuese recibido. Concebido, gracias. Bueno, hay quienes se parecen a eso porque Samuel se llamaba Saúl antes de nacer. Pero ese es antes de ver concebido, es diferente antes de nacer concebido. Concebido antes de, ni siquiera todavía María estaba embarazada cuando ya tenía su nombre. Qué belleza. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, otro punto importante, tenía que purificarse. ¿Cuántos días duraba una mujer cuando daba a luz su hijo primogénito y era varón? En primer lugar, cuando daba a luz tenía que durar 40 días en riesgo, como le llaman en nuestro país. 40 días si era varón, y si era hembra tenía que durar 80 días. Significa que una mujer, porque esté en riesgo, va a dejar de hacer su actividad en su hogar. No. Conforme a su capacidad, si su capacidad de lo que es la salud de ella le permite hacer su actividad, está bien. Lo que pasaba en ese entonces es que cuando la mujer daba luz, estaba excluida de todos asuntos religiosos, estaba excluida de todos ritos religiosos. No podía socializar, no podía estar en la iglesia, no podía ir al templo porque se consideraba impura y tenía que purificarse. La mujer se quedaba en su casa. María no salió a la palestra pública, en otra palabra, no salió a lo público, sino que se quedó tranquila esperando. A veces usted escucha cosas que usted no la entiende. Usted lo que tiene que hacer es imitar a María. Si de veras usted ama al Señor, imite a la Madre de Jesús, que solamente hacía y callaba. Era lo único que hacía. Calladita se quedaba. No entendía. Pero aquí ella estaba saturada de la ley de Dios. Por si acaso, María no era una vieja. Se dice que María, cuando estuvo al Salvador, lo que más que tenía era algunos 15 o 16 años. María era una muchachita. Quizá la edad que María podía tener era la edad de Nayeli. Era una muchachita. Y yo creo que era una pollita bonita. Era bonita. José se moría por ella, por si acaso. Dice que conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Oye bien, no lo trajeron para bautizarlo. Vale, ¿para qué fue lo que trajeron? Para presentárselo a quién. Tiene mucha base para predicar, tú sabes a quién. Esta ley, la ley de la purificación, en los tiempos bíblicos la mujer se quedaba impura, aquí ya lo escribimos, y este punto es muy importante que nosotros entendamos. Hay otro punto que se toca y voy a leer el verso 23. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Esta ley era la ley de la separación, la ley de la redención, que tenía que, cuando usted tenía su primer hijo, la mujer, había que presentárselo al Señor, había que dedicárselo al Señor. Después que tú se lo dedicaras, tú tenías entonces que redimirlo pagando un precio, un dote, para volverlo a traer contigo. No me entendieron. Yo voy a ver si lo puedo leer aquí. Conságrame todo primogénito. Éxodo 13, verso 2. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Conságramelo. Pero el 18, 15 y 16 del número dice que había que pagar, redimirlo. En otra palabra, había que pagar un precio. Observe de cómo María y José están obedeciendo al dedillo todo lo que está escrito. Al dedillo. Es decir, que nosotros,
cuando nosotros predicamos, tratemos de obedecer al dedillo lo que está escrito. Lo pusieron, pues vamos a leerlo entonces. Dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal. ¿Por qué el Señor hace eso? En aquel entonces existía una costumbre muy diabólica. Las tribus cananeas, las costumbres que tenía el mundo greco-romano y la costumbre que tenía el mundo egipcio, el mundo babilónico y el mundo medo y persa, el zoroastrismo y todas esas cosas, enseñaban que cuando usted tenía su primogénito había que ofrecérselo a sus dioses. Usted observa, creo que hubo una película, usted observa las películas de Hollywood, hay algunas que hay costumbres que son conforme a esa costumbre. Dios sabe muy bien en el mundo en que Él ha puesto su creación. Sabe muy bien que el mundo no está caminando bien y el Señor esperaba juicio de su pueblo, esperaba cordura de su pueblo. Lo que recibió fue vileza. Lo que recibe es puro. La respuesta de nosotros los seres humanos es completamente atroz y soez delante de nuestro Dios. Mas sin embargo el Señor continúa. Pero Él pone su regla para que nosotros no nos desviemos y le dice al pueblo de cómo hacer las cosas. Al nosotros observar que Jesús, como primogénito, como abrió matriz, también no solamente esa ley estaba para aquel ser humano, sino estaba también para la bestia, para los animales. Si tú tenías un caballo, tenías una yegua y la yegua tuvo un primogénito y era varón, había que dedicárselo al Señor. Todo lo que tú tenías había que dedicárselo al Señor. De primero a Dios. Tú tienes que poner ese principio muy pendiente. Tu tiempo, el primero, dedícaselo a Dios. Tu dinero, el primero, dedícaselo a Dios. Oye, tu ser, tu salud, dedícasela a Dios. Tu energía, dedícasela a Dios. Tu vigor, dedícaselo a Dios. Todo, dedícaselo a Dios de primero. Dice: de un mes hará efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Observa lo que dice: conforme a tu estimación. ¿Por qué dice el Señor conforme a tu estimación? Pete, Carl, Mateo. Se quedó Pete como María, calladito. ¿Por qué dice el Señor conforme a tu estimación? Dice conforme a su estimación, porque el que no era rico, el que no tenía posibilidades económicas, tenía que venir con lo que pudiera ofrecerle al Señor. Oye, en ese entonces el que tenía posibilidades económicas tenía que traer un cabrito, tenía que traer un becerro o un novillito, algo que costara un poco de dinero o de sacrificio. Por ello el Señor dice: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si Dios te da a ti riqueza, Dios te demanda más a ti. Cuando tú tienes riqueza de parte de Dios, que te la da económicamente, dice el Señor que los que son bendecidos en los asuntos espirituales, que comparten tu bendición espiritual contigo, tú tienes la responsabilidad de compartir tus bendiciones materiales con aquellos que bendicen y que comparten la bendición contigo espiritual. No me entendieron, parece. Medio durito, ¿sí? Volvemos por atrás para lo de nosotros, donde comenzamos. Dice: como está escrito conforme a la ley de... Sigue hablando. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Ya lo leímos allá atrás para que no estemos confundidos. Un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué María y José, o por qué José y María trajeron un par de tórtolas o 2 palominos? Es que ellos eran pobrecitos.
Ellos eran muy humildes, su condición económica era demasiado pequeña. Ahora, hermano Pedro, porque su condición económica era tan humilde, no trajeron ellos conforme a su estimación o conforme a su capacidad. No lo trajeron ellos. Ellos no dejaron de traer porque solamente se habían ganado $2. Ellos le trajeron los 20 centavos al Señor que le correspondía, porque así lo manda la ley. Porque dice el Señor que el que le es fiel en lo poco, también le es en lo mucho. Tú ves, cuando yo tenga dinero, yo voy a comprar una iglesia. Pastor, no se preocupe, aquí, pero son muchos los que me han ofrecido la iglesia a mí. Pero muchos. Y yo me le río. Digo, hay un principio que el Señor no falla. El que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel al Señor en lo mucho. Y eso que ofrecieron en iglesia, un día me pide una carta para él llevarlo a ciertos lugares, y acreditaba, la persona necesitaba que en la carta dijera que él diezmaba a la iglesia. Digo, no hay ningún problema, yo te hago la carta con ningún problema. A quien le pueda interesar, to whom it may concern, Priscila, pónmela así, pam, 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 pam. El señor fulano de tal coopera financieramente con la iglesia. Si pone 15 centavos, 10 centavos, 25 centavos, está cooperado financieramente. ¿Qué dijo que no? Yo puse la verdad. Llévate ese fuetazo. Pero pastor, no me gustó. ¿Qué tú quieres? ¿Que ponga mentira para que sea el primero que me mande fuego? Yo tengo que poner lo que es. Porque a mí no me están... Yo no vendo la palabra. Mucho menos voy yo a vender algo para apoyar la vagamundería. Usted se está volviendo loco, como dije Bocanel. Dale un aplauso al rey, iglesia. Ok. Ya observamos que estos dos individuos, estas parejas de esposos, en la cual el Señor lo escoge, ellos han hecho conforme a lo que el Señor enseña. Ahora vamos a ver qué nos sigue diciendo Lucas 2:25, perdón. 25. Sigamos leyendo a ver qué nos sigue enseñando el Señor. El verso 25, por favor, del libro de Lucas. No, 2:25, 25. Aquí no puede uno equivocarse, porque una vez la palabra lo cogen por hecho. Perfecto. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este era hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre él. Este hombre no dejaba, estaba ahí fajado, ahí orando, esperando la consolación de su pueblo. He aquí había en Jerusalén un hombre, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Oye bien, cuando la palabra de Dios dice ahí al ungido del Señor, está diciendo al Cristo, porque el Cristo significa ungido del Señor. Por ello usted tiene que tener mucha cuenta cuando usted dice, yo soy el ungido. Usted está diciendo, yo soy el Cristo. Por ello el Señor dice, vendrán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Usted tiene que tener mucha cuenta cuando usted proyecta lo que usted habla, y no todo lo que se escucha, si usted analiza, lo puede repetir. Si usted analiza, usted no puede estar repitiendo cualquier cosa, porque imagínese usted. Dice el verso 28, ya leímos ese. Perdón, déjeme el 27. Por favor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice el verso 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a mi siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Qué diferencia? En aquellos egocentristas, en aquello narcisista, en aquello egolátrico, aquello que le rinden culto al yo y que solamente se preocupan de su porvenir, como un orgulloso, y me perdonan ustedes porque lo voy a tomar conforme a la palabra, que se llamaba Ezequías. Ezequías era un orgulloso, prepotente, presumido, que cuando vinieron los emisarios de allá de Babilonia, Ezequías llegó
Y en vez de darle la honra y la gloria al Señor, de que toda la victoria que tenía se la había dado el Señor, él se tomó la gloria para sí y comenzó a hacer un show off, un fantameo, y comenzó a enseñarle todo lo que él había logrado y todos los bienes que él tenía, fantameando con la gloria del Señor. Y el Señor se indignó y mandó el profeta llamado Isaías y le dijo que eso que él le enseñó, todo su tesoro, se lo iban a quitar y se lo iban a saquear. ¿Y qué sucedió? Que Ezequías, cuando Isaías le dijo esta palabra, esta salvedad, pero no es para tu tiempo, Ezequías se alegró. Ezequías se alegró porque no era para su tiempo. Mas sin embargo vemos a Simeón, que Simeón dice: despídeme en paz, porque yo sé que mi descendencia, yo sé que mi pueblo no va a sufrir. Yo sé que yo puedo estar en descanso, en paz, pero mi pueblo no va a pasar trabajo. Y cuando yo pienso muchas veces en ustedes, yo pienso en ustedes y yo peleo con la muerte por ustedes, porque yo no quiero que ustedes me pasen trabajo. Bendito Dios. Y perdonen mi iglesia. Pienso muchas veces en mi hija, mi compañera. Pienso en su porvenir. Y siempre pienso en si yo le falto. Ese es el espíritu que operaba en Simeón. Simeón no estaba esperando gloria para él. Simeón no estaba esperando bienes para él. Simeón lo que estaba esperando era que su pueblo recibiera bendición. Y por ello él decía: despídeme en paz, que ya yo he visto con mis ojos, ya yo he visto con mis ojos la herencia de mi pueblo, ya yo he visto con mis ojos la herencia de mi nación, ya yo he visto con mis ojos la herencia de mi familia. Simeón era un hombre viejo, pero en el espíritu era nuevecito. Estaba nuevo, estaba vivito, como dice por ahí. Dios siempre consuela a los que le esperan. 3 puntos importantes que podemos analizar aquí, conforme a lo de Simeón y también a lo de Sara. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Sígueme leyendo. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Déjamelo ahí mientras tanto. Al observar estos puntos que el Señor nos habla, tenemos que analizar y pensar muy bien lo que Dios nos está diciendo. Y observar de cómo este hombre, Simeón, comienza a ponerse en el lugar de un profeta y comienza a recibir rema de Dios. El Señor aquí usa a este hombre y oiga lo que él sigue diciendo. Dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles, a ti y a mí, y gloria de tu pueblo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? Del niño. José y María no dijeron: y lo mío no me van a adorar a mí, y a mí no me van a adorar, ir a María. No. María estaba tranquila porque María era humilde. José era humilde. Y José no es como estos sinvergüenzas que hoy día han tomado a José como un Dios. No estoy como bandido y el diablo tomó la mente de muchísimos hombres perversos, de muchísimos hombres perversos, y han puesto a María como una diosa. Si de veras nosotros amamos a María, imitemos a María. La mujer que ama a María, imítela y usted va a ver que es una bendición donde quiera que usted va. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Verso 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
será causa de que muchos caigan. Cuando Cristo viene a la palestra de nuestra fe, de nuestra vida, a nuestro escenario, cuando Cristo entra en escena, es causa que muchos caigan por Jesús. Pero es causa también de que otros se levanten. A veces el hacer las cosas bien, otros por tú hacerla bien caen. Pero también hay otros que caen por tú hacerla mal. No, yo sé, me doy a entender. Oye lo que dice aquí de Jesús, que será para caída de muchos. Hay gente que cree que el servir al Señor todo el tiempo tú eres una monedita de oro. Y esa monedita de oro siempre está brillando. Y esa monedita de oro nunca será odiada. Porque la monedita de oro siempre todo el mundo la va a querer. La ama. Pero cuando no es una monedita de oro como Jesús que dijo: ustedes a mí no me odian, ustedes a mí no me aborrecen, a mí sí lo hacen, porque yo testifico de aquel que hace la cosa mal. Del que está en vagabundería yo se lo digo, y del que está haciendo la cosa mal se lo digo. Usted quiere llevarse bien o mal con una persona, desde que pasamos mucho tiempo en un lugar, en la estancia, el tiempo, eso a nosotros nos enseña. Tan pronto tú duras mucho tiempo en un lugar, un cristiano que dura un día en una iglesia es lo mejor que hay, que dura una semana es lo mejor que hay, pero darle tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, para que usted vea cómo sale toda la pulga y toda la garrapata de uno. Sale todo el mundo, todos los problemas, todas las zaranadas que tiene la persona salen. Enciendo todo lo nacido y todo el salpullido que tú tienes, va a salir todo. Porque usted, por ello es tan difícil llevar un matrimonio, porque salen todas las zaranadas de la gente. No me están entendiendo. Él también será causa de que muchos se levanten. Mientras otros caen por Cristo, otros se levantan por Cristo. Mientras tú le sirves de tropiezo a uno por Cristo, para otro tú le sirves de levantamiento. Es decir, que cuando tú estás en una forma u otra, no vayas tú a creer. Por ejemplo, yo no puedo sentirme mal porque se levantan y hablan en contra mía. Lo van a hacer porque para muchos será causa de levantamiento, pero para otros será causa también de aflicción y de quebrantamiento o de tropiezo. Eso es así. A Jesús muchos lo recibieron. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él hace una salvedad, dice: pero aquellos que creen en su nombre, aquellos que le recibieron, a ellos les dio el derecho, la potestad, la prerrogativa de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la cuestión de uno cuestionar a Jesucristo, el verdadero propósito de la vida está en el clímax, está en la objetividad que se llama Cristo. Nosotros tenemos que ser sabios y debemos de aprender de hombres como Abraham. Abraham fue un hombre tan sabio, él es el ejemplo, es el padre de la fe. Y Abraham es una tipología tan grande que hasta una vez tipologió hasta el mismo Dios. Y es una tipología tan grande de un creyente que Abraham supo vivir en tierra ajena, en tierra cananea. Y aunque vivía en tierra cananea, no le aguaba la fiesta a los cananeos. No le aguaba la fiesta a los cananeos, sino al contrario. Abraham estaba proyectado mirando como aquel que mirara al invisible. Estaba proyectado mirando a Cristo todo el tiempo. Y se le ofreció de todo. Y fue tan tal que una vez cuando murió su esposa Sara, la cual él la amaba bastante, porque Abraham como tipo de creyente amaba a su esposa, no la dejó por la más joven, sino que se mantuvo con su esposa. Y dice la palabra que cuando Abraham, ella se le muere, Sara se le muere a Abraham, los hititas le ofrecen, los cananeos, mejor dicho, le ofrecen una cueva para que enterrara a su muerta. Y él le dijo: muchas gracias, yo la voy a comprar por el justo precio. En otra palabra, para él poder tener derecho, y es algo profético, para Dios tener derecho de reclamar la tierra que te pertenece a ti y a mí. Tenía un hombre que le antecedió a él, por la cual él trae su sangre, para él tener derecho y reclamar esta tierra que le pertenece a él. Avanza. Pero vemos que Abraham no se quejó. Y también los que estaban ahí, los que hicieron que honraban a Abraham y respetaban a Abraham, porque Abraham no le aguaba fiesta a nadie.
Y si tú entiendes, entiende el mensaje. Cuando tú eres cristiano, así como Cristo, le traspasaron la espada a la madre. No creas que a ti no te van a dejar traspasar la espada. No te van a dejar. Vuelven otra vez al punto donde dice que una espada traspasará tu alma. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando por Cristo a ti se te oponen, cuando por Cristo a ti se te persigue, cuando por Cristo a ti se te vitupera, cuando por Cristo a ti se te persigue, cuando por Cristo a ti se te ataca, entonces tú vas a revelar tu verdadera naturaleza, sea el ataque interno, sea la persecución interna o sea externa. En otras palabras, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Es ahí donde se muestra tu verdadera esencia, es ahí donde salen tus verdaderos pensamientos. Es ahí donde salen tus verdaderas conversaciones. Es ahí quien sale quien tú eres. Y yo no puedo predicar otra cosa que no sea la verdad. Yo tengo que seguir predicando a Cristo. Me van a matar. A mí me han quitado el micrófono por si acaso, porque he predicado a Cristo. Y a mí me han dicho, tienes que predicar de esto. Y yo lo malo escuché cuando el Señor cogió la goma. Se olvidó lo que Él dijo que predicara. Es lo que el Señor dijo. Esto es lo que hay. Hay que decir la verdad. La espada que traspasa tu alma, esa es la palabra encarnada. Ese es el mismo Cristo. María, cuando la traspasaron, tú sabes lo que está diciendo el Señor. Te voy a probar a ver si de veras tú te va a aferrar a los sentimientos o te va a aferrar a la bendición eterna que yo tengo para la humanidad. ¿Qué hizo María? María dejó que le traspasaran su alma y fue brava, y si traduzco como lo dicen los mexicanos, fue guapa. Ella nunca dejó de estar ahí, porque si no, siempre apoyó a su hijo. En todo momento estuvo ahí de frente como vanguardia, ahí, sin importar que los verdugos estaban alrededor de ella, sin importar que estaban atacando a su hijo, sin importar que su vida también estaba en juego, sin importar que ella estaba ahí, aunque le traspasaron su alma. Si no hubiera estado ahí, su hijo amado Jesús no le hubiera dicho a María: madre, es ahí a tu hijo, hijo, es ahí a tu madre, allá en la cruz. Cuando estaba su discípulo amado mirando al maestro, su líder ahí siendo crucificado, y el maestro ahí observando a ese discípulo amado, y le dijo el maestro a su discípulo amado: mira, mi hijo, es ahí a tu madre, cuídala, porque yo sé que tu familia tiene recursos para cuidarla. Y mira, madre, cuídalo a él como un hijo. Guárdense los unos a los otros, que yo me voy de esta tierra. Santo. Casi estamos acabando, iglesia. Aunque estoy quebrantado. ¿Sabe por qué yo estoy quebrantado? Porque muchos no saben lo que se llama el amor de Dios. Muchos no conocen el amor de Dios. Muchos se aferran más al grafe que a la rema y a la revelación que viene de arriba. Muchos se aferran a la letra, en la cual la letra es el grafe, y eso mata. Si usted quiere matar a una congregación, aférrese a la letra y usted va a ver cómo va a matar. Iglesias que son RT o legalistas son iglesias donde Dios no se mueve, porque Dios está muy enojado, porque ellos han querido tomar la posición de Dios, porque ellos han querido tomar lo que le pertenece a Dios. El único que convence al hombre de justicia, de pecado y de juicio se llama el Espíritu Santo. Y Él es el encargado de traer la verdad, y por ello Él trajo la verdad. Ahora, usted quiere que la verdad de Dios esté en su corazón. Usted quiere que la verdad de Dios esté en su corazón. Usted necesita recibirlo como lo recibió María. María no cuestionó, María siguió todos los mandamientos. Oye, María le nació, pero después que nació, ella siguió conforme a la ordenanza que Dios estableció, para que la cosa pudiera tener éxito. Muchas veces usted comienza un proyecto, pero los proyectos muchas veces se quedan por mitad.
Verso 36, por favor. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años después desde su virginidad. 7 años desde su virginidad. Vamos a sumar. Sigamos. 7 años desde su virginidad. En otra palabra, fue virgen al matrimonio y quedó viuda a los 7 años. Dice, y era viuda hacía 84 años. 84 más 7 son 91. Y no se va a casar con 0. Vamos a ponerlo aunque sea 16. Por lo menos Ana tenía 107 años de edad. Y por lo menos mínimo, o 107, vamos a ponerle 105 para ir suave. Ponerle 105 o 106, 107 por ahí. Y esa mujer estaba ahí, esperando. Dice la viuda de hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mi hermano, yo no creo que nosotros podemos ni siquiera venir y mapear el piso, porque esa mujer era en el templo que vivía. Si quedó viuda, vamos a poner que quedaba viuda a la edad de 22 años, 23 años. Como dicen por ahí, con todos los muchachos adentro, nuevecita. Quedó viuda a los 22, 23 años. Y esa mujer se dedicó exactamente, eso es lo que se llama una heroína, es lo que se llama una santa del Señor. Se apartó, la palabra santo significa apartamiento, apartarse para Dios. Se apartó para Dios esta mujer. Y esta mujer lo único que hacía era, dice que ayunaba y oraba. Pero vamos a ver por qué oraba y ayunaba. Verso 38. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿De quién era que hablaba? ¿Y cómo me viene a mí hablando que tú eres cristiano y tú no hablas de Jesús? ¿Cómo me estás tú hablando a mí que tú le sirves al Señor y tú eres muy espiritual y cuando hay que hablar de Dios tú no hablas? ¿Cómo tú me vienes a mí a decir que tú eres cristiano y tú no sabes compartir que Cristo es tu Salvador, que Cristo es tu Redentor? No creo que tú se te ha amanecido. Hay que tener mucha cuenta porque esta mujer se mantuvo firme esperando que el Señor hiciera su trabajo. Iglesia, yo creo que yo he terminado en este día. El significado de la Navidad no es luces. El significado de la Navidad no es usted ir a tomarse fotos. Todo eso son frutos de un momento alegre. El objetivo, el significado de la Navidad es Cristo. Cristo es. Nosotros tenemos que estar claros en lo que estamos. Pero porque una persona esté alegre, porque sea celebrando a Cristo, porque hay que ponerse bravo. Porque si es en el mes del Ramadán, ¿cuándo es el mes del Ramadán? Yo creo que en septiembre, por ahí. Ellos van cambiando. El mes del Ramadán es el mes de los musulmanes. Los islámicos usan 30 días ahí. Y eso yo lo he visto en los aeropuertos, en donde quiera que andan con su alfombra y ahí hacen así, comienzan. Cada zapatito. Que ustedes comienzan a tirar ahí. Entonces comienzan a tirar y todos sus asuntos sin ningún problema. Ellos comienzan a hacer lo suyo sin ninguna vergüenza. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener vergüenza? Entonces yo sé que Jesús no nació el 24. Quizás naciera en el mes Tisri, que es el mes del calendario judío, que es entre septiembre y octubre. Pero quizás nació en el mes Nisan, que es el mes entre marzo y abril. En alguno de los meses, en el mes Kisleu, pero algún día él nació. Ahora, porque una persona venga y haga lo que quiera y decir lo que quiera acerca de Jesús, yo voy a convertirme en un antagonista. No, mi hermano, yo tengo que seguir a Cristo. He aprendido lo que dice el apóstol Pablo, principios que son hasta de mercadeo. Pero los principios que el Señor enseña es lo siguiente: en las cosas que son esenciales hay que tener unidad.
Si ellos están de acuerdo que Jesús es el Salvador del mundo, aunque no lo vivan, vamos a estar de acuerdo con ellos. En lo que no es esencial, vamos a tener amor, y en todo hay que tener tolerancia. O lo que no es esencial, tolerancia, y en todo es amor. Si yo no estoy de acuerdo con algo, tranquilo. Lo que tenemos que estar de acuerdo es que estamos aquí en la iglesia y estamos predicando a Jesucristo. Ahora, yo estoy seguro que mientras estemos en One Way Street no vamos a tener, y todo el mundo se mantenga en su carril, nunca va a haber accidentes. Pero los accidentes, los mecánicos comen de eso, tú ves. Si el carro no se daña, el mecánico se muere. Si el carro no choca, los desarrolladores no comen. Entonces Dios permite que muchas veces sucedan ciertos accidentes en la iglesia para probarte a ver qué tipo de vehículo tú eres. ¿Usted me está entendiendo? A ver, y a probar a ver qué tipo de chofer tú eres. Permite algunos celajes, tú ves, para ver si tú tienes buenas reacciones. Nosotros tenemos que tener habilidad en este camino. Estamos en la autopista del Señor, estamos en este camino. Y este camino demanda concentración. ¿Te puedes poner de pie, iglesia?